Biofrecuencias. Bienvenidos a este espacio de opinión donde buscamos expandir juntos las maneras de comprender la vida biológica. Hola, bienvenidos a Biofrecuencias, este espacio de opinión que invita a pensar sobre los estudios biológicos desde diferentes puntos de vista. El día de hoy nos acompaña el ingeniero en computación Alfonso Landeros. ¿Cómo estás, Alfonso? Bien, gracias. Como siempre, pues Ricardo Ramírez. y yo, Josué Espinosa. Y el tema de hoy, sistemas computacionales, sistemas... Sí, a lo mejor cómo se relacionan con la biología, ¿no? Ajá. Ok. ¿Qué te gustaría más hablar? ¿Sobre los sistemas computacionales o sobre las computadoras? ¿O te da igual? No sé, probablemente lo que les interese más sea todo lo de inteligencia artificial. No, a nosotros nos interesa todo. Es que hay unos algoritmos de inteligencia artificial bien básicos que son basados en sistemas biológicos. Sí, pues a mí me gustaría comenzar con ¿qué entienden ustedes por sistema? ¿Qué es un sistema general? Bueno, al menos de mi área, es la parte no tangible de una computadora. Es aquello que no podemos tocar, pero con lo que puedes interactuar. Que tiene entradas, salidas, ya sea de audio, de video, o teclas, o el mouse. Entonces, esa parte que no es tangible para nosotros como humanos, pero que interactúas a través de ella por los periféricos. Ese es el sistema operativo. Una organización de entradas y salidas que lleva procesos de por medio. Ok, Puede ser un sistema en general. Esta interacción de componentes, ¿no? Sí. A mí me llama la atención que digas esa parte no tangible. Uh-huh. ¿A qué te refieres con lo no tangible? Por ejemplo, es que en sistemas, en biología, podemos hablar de el cuerpo humano es un sistema. Uh-huh. Compuesto por una gran cantidad de organismos, microorganismos, de partes, de órganos, pero también está ahí, por ejemplo, el cerebro, y el cerebro interacciona con ese sistema, pero no está cerrado, es un sistema abierto que interacciona con otras cosas, con lo que está alrededor, pero el cerebro genera cosas no tangibles, pensamientos, por ejemplo. O sentimientos. O sentimientos, Sí. y eso es no tangible. Uh-huh. ¿Más o menos a eso te refieres también? Bueno, yo lo decía más por el lado del software, porque, por ejemplo, no puedes tocar Windows, puedes tocar un disco con Windows o cosas así. Y es la parte no tangible de una computadora. Pero sí, o sea, estamos más o menos en el mismo canal de cómo entendemos lo que es un sistema. Porque, pues tú dices, por ejemplo, el cuerpo humano, que está dividido en órganos. El cerebro, el corazón, los intestinos, cosas así, la piel. Y en una computadora pues está dividido en, no sé, un CPU, una gráfica, la memoria RAM. Esas cosas que también nosotros dividimos, pero para su estudio en biología. Sí. Porque en realidad, si te fijas, pues no está dividido, ¿verdad? O sea, tu Sí, o sea, piel somos... está pegada a tus mejillas, está pegado a tu cerebro, está pegado, todo está conectado. Sí. Sí, como mencionabas, pues este sistema no está cerrado, todo interacciona, pues por ejemplo, todo el cuerpo está interaccionando con el aire, con todo lo que nos rodea, y a su vez ese sistema interactúa con todos los sistemas que nos rodean, generando así un gran sistema. Y una computadora no está conectada con el resto de sistemas, ¿o sí? Con el resto de cosas que están interaccionando. Pues sí, el CPU sería lo más similar al cerebro, pero a lo mejor sí el sistema es todo ese conjunto de piezas que logran hacer que las cosas funcionen. Como una computadora que podemos ver que la pantalla está reproduciendo un video. Y en el cuerpo humano, no sé, que ves que todo el sistema está funcionando y ves que una persona está corriendo, por ejemplo. Quizás eso puede ser una definición del sistema, todo el conjunto que provocan ese tipo de cosas. Me gusta que hayas dicho que el CPU podría similar al cerebro de un mamífero o de un animal. Uh-huh. ¿Por qué? Porque creo que a final de cuentas en el cuerpo humano todo pasa por el cerebro. El hecho de que esté tocando yo este vaso lo siento en la piel. Si está caliente, se siente, el cerebro procesa que está caliente. Sientes lo caliente en los dedos, en la piel. El ambiente, por ejemplo, si está tan caliente que echa vapor, lo sientes en la nariz cuando te arrimas el vaso. Y, por ejemplo, una computadora, que tú muevas el mouse, que toques una tecla, todo ese tipo de cosas pasan sí o sí por el CPU, así como en nuestro caso, que todo pasa por el cerebro. O sea que de alguna manera los sistemas electrónicos están diseñados en función de sistemas biológicos, por así decirlo. A lo mejor es una abstracción del cómo lo entendemos, porque podría ser, pero no necesariamente. ¿Por qué no necesariamente? No creo que cuando hayan diseñado una computadora hayan pensado en cómo funcionaba el cuerpo humano. Hasta la fecha no tenemos idea muy bien de muchas cosas que funcionan, como por ejemplo dónde viene nuestra conciencia. Uh-huh. Ese tipo de cosas no las entendemos. Como el ChatGPT no tiene conciencia. Es un perico que sabe qué palabras decir. Realmente no tiene conciencia de lo que está diciendo. Claro que no. Pues lo único que está haciendo es relacionando información que ya se le introdujo previamente, ¿no? Sí, sí. Y busca la relación en base a matrices que funcionan de forma bien loca. Pero realmente no es capaz de entenderlo. Entonces, ¿cómo dicen que es inteligencia? ¿Por qué se les ocurre eso?
es comercial, pues. Ok. Probablemente, Sí. aunque también creo que el término de inteligencia artificial se ha venido aplicando a todo. Hay cosas que ya eran inteligencia artificial, pero la gente entiende como inteligencia artificial a lo mejor estos modelos como el ChatGPT, que es un LLM, o Gemini, o todo este tipo de chats, un Large Language Model, un modelo grande de lenguaje. Uh-huh. Y a lo mejor el hecho de que las personas vean que les contesta cosas que sí tienen lógica en comparación con bots, por ejemplo, que haces llamadas y que algún bot te contesta y sabes que no te está entendiendo, y que el ChatGPT te responda de forma, pues a lo mejor más acorde a como lo haría un humano, eso quizás a la gente le llama la atención. Y por eso pueden llegar a pensar que tiene conciencia, que se rebelará contra nosotros o cosas así. De acuerdo. ¿Qué de este proceso de verdad entendemos? ¿Qué de las computadoras de verdad entendemos? ¿Qué del cuerpo humano de verdad entendemos? ¿Qué del sistema, de todos los sistemas de verdad entendemos? ¿Creen que sea necesario entenderlo? Creo que no necesariamente, al menos el cuerpo humano, no necesariamente entenderlo al 100%. O sea, no está mal que lo intentes, pero a lo mejor no clavarse con la idea de entenderlo al 100%. También es pues, como seres humanos, pues lo experimentas. Son cosas que a lo mejor no puedes describir. A mí sí me gustaría, Alfonso, aprovechando que estás aquí entre nosotros, que nos dijeras qué es esto del software y el hardware. Uh-huh. Porque sí se necesita. Tú dices que no, me parece muy bien, muy correcto lo que tú opinas. Sin embargo, yo sí creo que vale la pena que comprendamos o que comprendan las personas que están escuchando lo que estamos diciendo, cómo se compone un sistema o cuál es la diferencia entre una cosa y otra. Porque ahorita, sobre todo, vamos a regresar, por supuesto, a este tema de la inteligencia artificial y demás, pero de repente las personas en la actualidad agarran cualquier computadora, las computadoras llamadas celulares, pues, que al final de cuentas son mini computadoras, pero no tienen ni idea de cuáles son sus componentes o cuál es la parte física, cuál es la parte del sistema o los sistemas o la programación que se le hace. No necesariamente tendríamos que comprender cómo se programa, pero yo me acuerdo que cuando empezaron las computadoras que llegaron aquí, a mí me encantaba ir a las clases porque nosotros teníamos que llegar enfrente de una computadora que estaba en ceros, nomás estaba el cursor. Y tenemos que llegar con nuestros discos para instalar el sistema operativo, instalar si voy a querer Word. Pero sí estábamos comprendiendo que una cosa era la parte física y otra parte era lo que componía como la información que yo le tenía que dar básica para que ella empezara a operar. Y no llegaba simplemente como si ya estuviera todo listísimo para empezar a trabajar y a picarle, ¿no? Además, antes pues era teclado y ahorita ni teclado es, y ahorita le hablan, o sea, más floja la cosa, ¿no? Más huevona la gente, pues ya les hablan, ya nada más les hace al dedito, ese tipo de cosas. Sí me gustaría que nos dijeras cómo ves o qué tanto deberíamos de conocer, o que nos digas por favor cómo funciona esa cosa de la parte física y la parte que permite que la parte física opere y entonces que la parte física nos dé una respuesta o nos dé una imagen o nos dé lo que sea. Sí, pues, por ejemplo, la laptop que está aquí tiene el teclado, tiene su mousepad, la pantalla, tiene una cámara, tiene puertos. Entonces, cuando tú presionas el botón de encendido, estás interactuando con lo que es el hardware, que sería todo eso que acabo de mencionar, toda esa parte que puedes tocar. También un poquito me refería a eso con la parte no tangible, porque una vez que enciende la computadora, pues ya vienen con un sistema operativo cargado. Pero sí, como dices tú que antes me iban con sus disquetes, porque a mí también me tocó porque mi papá tenía. Y sí, era solamente por la pantalla en negro y el cursor ahí parpadeando. En ese entonces las computadoras no tenían interfaz gráfica, ¿qué es esto? De hecho, Windows por eso se llama Windows, porque son ventanitas que abres y cierras. Y es más fácil de entender a las personas. Abstraerlo de una forma que lo puedan entender. Por eso se llama Windows, porque son ventanas de programas. Entonces ya, enciendes la computadora y se carga el sistema operativo. Hay una parte que se llama bootloader, que es el sistema de arranque. Se encarga de verificar que esté funcionando, por ejemplo, el disco duro, que es donde se almacena la información permanentemente. La memoria RAM, que no se almacena la información de forma permanente, solamente de forma temporal. Como esta computadora que ahorita tiene abierto el Google Chrome, todos los procesos que están ocurriendo de fondo están ejecutándose en la memoria RAM, para que es la memoria más rápida que, al menos entre el almacenamiento y la RAM, es más rápida la memoria RAM, por eso es más cara de producir también. Entonces sí, ya que checa que todo esté funcionando, entonces sí carga el sistema operativo, enciende la computadora y ya podemos ver la pantalla de inicio de sesión donde pones tus contraseñas y tal. Entonces toda esta parte donde ya cargó el inicio de sesión y que te aparece el logo de la compañía o lo que sea, es el sistema operativo, que sería el software. Y toda la parte, todo lo que puedes tocar sería el hardware.
y todo lo con lo que interactúas directamente, por ejemplo con la cámara, el mouse o el teclado. A través de esos periféricos puedes interactuar con la parte que no podemos tocar realmente, que es la parte del software. Uh-huh. El hecho de que te muestre una imagen, por ejemplo, ahorita el color azul del Word es una abstracción enorme de ceros y unos que representan colores en un punto determinado y cómo se van actualizando cada cierto tiempo por segundo. O sea que en realidad ni siquiera estamos viendo un color. Sí, la computadora interpreta esos ceros y unos. Y nuestro cerebro lo interpreta como eso. Como eso. Pero no necesariamente es eso. Uh-huh. Es un conjunto de ceros y unos. Sí, al final de cuentas sí todo se reduce a ceros y unos. Pero entre más fácil sea para nosotros entenderlo, más procesos hay de fondo para que esos ceros y unos se puedan ver en un color, por ejemplo, o en un videojuego. Okay. A mí me entra la duda, yo creo que a muchos, ¿en dónde se almacena esta información del software? Al menos en todos los casos se almacena en una parte del disco duro del almacenamiento. Ok, y esa parte que no podemos tocar, ¿dónde está? En el disco duro también de forma bien compleja, convertida en ceros y unos. Y hace rato mencionabas tú la conciencia, ¿no? Uh-huh. Yo creo que ahí hay una pequeñísima similitud en dónde está la conciencia, dónde está el software, dónde creen que está la conciencia. No sé, quién sabe. Yo no te lo puedo responder. ¿Y por qué dijiste que compleja? O sea, ¿por qué dices que es complejo el almacenamiento de ceros y unos ahí en un disco duro? Sí lo podemos encontrar, a final de cuentas, sí lo podemos sacar de ahí. Sí. O sea, esa codificación o esa continuidad de ceros y de unos sí la podemos obtener, sacar y poner en otro lado. Sí. Claro. Y la conciencia en una persona, esa sí no la podemos sacar. Es decir, es inaccesible. No hay un sitio específico y no hay una codificación de ceros y unos que podamos abstraer para ponerla en otro lado. Uh-huh. Ahí hay una gran diferencia. Sí, ni siquiera. Sí, también cómo definen la conciencia. ¿Cómo la comprendes tú? Lo que puede ser, por ejemplo, de forma muy científica, como pulsos electromagnéticos en el cerebro, que te hacen pensar ciertas cosas o no, a lo mejor. Existe una diferencia abismal, creo yo, entre la conciencia o lo que se le puede llamar conciencia. Es más, yo ni siquiera me atrevo a decir que las computadoras o los sistemas informáticos tienen conciencia, a diferencia de... Sí, no. Muy bien. A diferencia de otras especies. Uh-huh. Ya no te quiero meter tanto ruido, porque para mí todas las especies vivas tenemos conciencia. No es exclusivamente de la especie humana. Del ser humano. Entonces ahí hay una diferencia. No hay un lugar de almacenamiento como tal en el cerebro. De hecho, ahorita no existe. Por más que los neurocientíficos estén diciendo, en esta zona se encuentra la parte que te ayuda a identificar, o aquí es donde se ve que reaccionan este conjunto de dendritas o este conjunto de impulsos electromagnéticos cuando alguien siente miedo a la huida. Bien, pues está bien, está chido. Ahí es donde funciona y ahí es donde se da o se puede ver el conjunto de impulsos electromagnéticos. Pero nada de eso nos está develando cómo funciona el impulso de huida ante cualquier situación que el organismo haya identificado que necesita huir. Y a lo mejor te agarras viendo las imágenes de no sé si se llaman resonancias, de cómo reacciona el cerebro cuando siente miedo. A lo mejor reaccionan internamente igual, pero tú ves que una persona corre y la otra no. Así es. Otra le tiene el miedo. Así es. Entonces, porque la identificación o la experiencia previa o incluso el miedo puede ser identificado por cada organismo de diferente manera. Sí. Es decir, para mí a lo mejor un miedo me permite huir, pero para otro el miedo le permite pues estarse. Sí, se paralizan. Claro, pero además otro ya lo codificó previamente, sabe que en realidad recibe un impulso de miedo, pero no necesariamente tiene que correr, porque sabe que para qué va a invertir energía en eso si no me va a pasar nada. Mejor me espero a que sea un miedo de verdad que vaya a implicar un riesgo y ahora sí invierto energía. Es decir, hay una serie de interconexiones o de conocimiento previo más lo que en ese momento a ti te está impulsando como organismo que está interactuando con el resto para entonces tomar una decisión. Y la toma de decisión tiene que ver con la conciencia. Sí, y que eso a final de cuentas realmente no lo podemos abstraer. Exactamente. Y entonces ahí es cuando me da gusto, porque entonces no podemos decir que existe una
inteligencia en los sistemas computacionales. Sí, no. Yo no lo definiría como inteligencia. No, yo tampoco, y nadie. En realidad, nada más la gente que normalmente dice la inteligencia artificial, pues no, y ni es inteligencia y ni es artificial. Ya ahorita discutimos por qué no es artificial, pero bueno. Sí, yo digo que no estoy de acuerdo en eso que mencionas. O sea, más bien, estoy de acuerdo en la parte en la que no coincidimos, porque sí creo que hay cosas que la gente busca simplificar. Leer, sí, para tratar de como comprender al 100% cómo somos los seres humanos. Yo le digo reduccionismo del lenguaje. También puede ser. Quizá porque es más fácil para nuestro propio cerebro procesarse a sí mismo. El entender por qué hay gente que cuando se asusta corre y otros que se quedan quietos. Quizás esa es la forma de definirlo y pues se sienten más cómodos con esa forma de pensar. Esa palabra me gusta, es comodidad. Es decir, evítame la pena. Sí. De hecho, por eso los sistemas computacionales están diseñados como están. Es más fácil, es más siendo vendible. Más fácil. Sí. O sea, mientras menos me pidas pensar, mejor. Y es lo que se está vendiendo en esta sociedad actual. Y por la razón por la que comenzamos, bueno, una de las razones por la que comenzamos este podcast, para seguir pensando, seguir repensando y seguir avanzando. Y aquí estamos. Sí, justo porque eso es lo que te vende, es decir, la comodidad y el no pensar y el ahorro entre comillas, de energía es: mejor dime qué tengo que hacer y no quiero estar pensando. Ah, sí. Mejor quiero actuar, dime en qué actúo, las tarugadas que me digas, eso es lo que yo voy a hacer. Si tú quieres que forme parte de una red social, ¡zas! Pero si ahora me das otro nuevo programa o sistema con el que yo empiece a interactuar, que se llama, por ejemplo, TikTok. Ah, perfecto, ahora yo le entro al TikTok. Ah, sí. Y si al rato me dices otra barrabasada, también le voy a entrar. Es decir, mientras a mí no me implique pensar, sino estar actuando, no estar simplificando las cosas. Y si además tú ya me estás dando la opción, otra vez, de que si a mí me dan likes, soy aceptado socialmente, pues ya más a gusto. Sí, es una comodidad constante. Pero además es una tontería, porque te están dando un like, pero una gente que ni siquiera te conoce, tú ni siquiera sigues deprimido en tu habitación, pero tienes 25,000 seguidores. Bueno, entonces no tienes seguidores. Entonces en realidad no tienes una red. Entonces en realidad no tienes absolutamente nada. Tienes ceros y unos en tu celular. Ceros y unos en tu celular con una manita hacia arriba y no tienes a nadie a tu alrededor con quien interactuar, con quien pensar, con quien sentir, con quien oler, con quien... Algo importante que creo que se está perdiendo en estas generaciones que vienen y que estamos es el contacto humano. Ya preferimos encargar todo por el teléfono y que llegue a nuestra casa con toda la comodidad del mundo, en vez de ir a la esquina con la señora de las tortillas, a pasearnos en el barrio, a conocer, a interactuar, a comunicarnos. Pues a ver si Alfonso en algún momento nos dice, él que sabe de computadoras, que dejemos la computadora más tiempo. No, yo sé, hay días que llego harto de la computadora. Claro. Y de pantallas en general. Sí, yo creo que tampoco, por eso hace rato te decía que si conocemos más lo que estamos utilizando y si conocemos las implicaciones y cómo se da eso, entonces podríamos generar una manera distinta de relacionarnos con eso. Es decir, terminan siendo herramientas. Una computadora, un celular debería de ser una herramienta, no debería de ser la cosa a través de la cual yo creo que estoy interactuando con alguien, porque en realidad no estás interactuando con nadie, en el sentido estricto de la palabra. Pues, por supuesto que ellos siguen pensando que sí lo hacen. Y yo sí creo que si más lo conocemos, entonces nos podemos aproximar de otra manera. Igual que si conocemos nuestro cuerpo o conocemos otros seres vivos, entonces nos podemos aproximar con ellos de otra manera. Es decir, si yo comprendo que existe una planta, que esta planta siente, que esta planta necesita agua, que esta planta respira, que esta planta tiene interacciones con lo que está alrededor, entonces yo también me voy a relacionar o interactuar con esa planta de una forma distinta. Así lo veo como, es un adorno, ahí está, y cuando yo quiera, ya me hartó, la tiro, la quito y pongo otra nueva. Que es un poquito lo que pasa con los sistemas computacionales o con renovar el celular o con tener esas nuevas cosas. Sí, bueno, hay gente muy materialista que sí son mucho de tener el teléfono más nuevo o una computadora más potente o no sé, cosas así, consolas más nuevas, juegos más nuevos. Yo no soy tan fan de eso, salvo que realmente me llame la atención por algún punto en específico, sí. Pero sí, no, o sea, sí separo mucho lo material de lo que verdaderamente existe. Como, o sea, las plantas, los seres vivos, pues sí, tenerles el respeto que se merecen, porque al final de cuentas compartimos el planeta con ellos. Entonces sí, yo no comparto esa visión de ser materialista con las cosas o gente que de verdad ama las computadoras o cosas así.
no soy yo clavado en ese tipo, más bien no soy clavado de esa manera, con esos temas. Pero ni de un lado ni de otro como ustedes. Como nosotros. Sí, o sea, yo un tiempo tuve una planta, pero coincidió que estaban haciendo unas construcciones ahí en la casa y como yo no estaba casi todo el día, el polvo me la mató. Claro. Sí, entonces dije, no, ya hasta que tenga a lo mejor más responsabilidad sobre ella, dije ya tendría otra planta, pero por el momento no. Reiteras con lo que acabas de decir, lo que decía hace rato. El hecho de que tú no seas tan materialista y el hecho de que tengas una percepción diferente de los equipos, el hecho de que no quieras estarte comprando, cambiando cada tercer día un nuevo aparato, es justo porque lo conoces. Uh-huh. O sea, conoces para lo que sirve, conoces cómo se estructura, cómo se programa, para qué sirve, y entonces en función de eso ya tomas una postura política o una decisión de cómo relacionarte con eso. Y ahí es donde yo creo que sí vale mucho la pena que también a través de este espacio le digamos a quien escuche pues la importancia de acercarse a conocer más allá de solo tener el equipo más nuevo. Sí. Es decir, si no te va a dar una utilidad, pues no tiene ningún sentido que lo traigas. Sí, pero creo que el mundo se ha vuelto muy materialista en ese sentido, muy consumista. A lo mejor aquí en México no tanto como en otros países, como por ejemplo en Estados Unidos, que si no sé si han visto videos que la gente va a los barrios más ricos y tiran cosas que aquí son un lujo. Sí. Un lujo grande, como salas, pantallas, cosas así. Pero pues también es parte de su cultura consumista, quieras que no. Y aquí en México creo yo que la gran mayoría de los mexicanos, incluso aquellos que tienen bastante dinero, no son tan consumistas. Tienen muy consciente el valor de las cosas. Ahí están 500 pesos. ¿Cómo le va a dar 500 pesos a un viene más porque soy rico? No. Yo sé lo que cuestan 500 pesos. Y en Estados Unidos a lo mejor sí, a lo mejor no 500 pesos, pero sí es bien conocido que los gringos son mucho de dar buenas propinas. Pero pues es parte de su consumismo de el dinero va y viene y las cosas igual. Si no sirve uno, mañana me compro otro. ¿Cómo crees que deberíamos de estarnos volcándonos un poco a la parte biológica y a esta necesidad de interacción o de relacionarnos? ¿Qué tanto crees que nos pueda favorecer o nos podría distanciar el hecho de que nos aproximemos o nos alejemos de otros seres vivos? Pues creo que compartimos el punto de ver las máquinas como herramientas, no tanto como una extensión del ser humano. O sea, como en WALL-E. Sí. Que están ahí todos con la pantalla aquí enfrente y que viven... Los panzones. Sí, o sea, todos gordos y que no saben ni qué onda con su vida. Que dependen muy machín de la tecnología. Porque ya se volvieron hasta cierto punto uno con esta misma. Yo no lo veo tanto así la tecnología, sino que lo veo como una herramienta, pero no como una extensión del ser humano. Salvo en ciertas cosas, como gente que no tiene, no sé, un brazo. En ese sentido, bueno, si trae una prótesis, sí lo pueden entender como una extensión del ser humano, pero pues realmente no es capaz de sentir como con nuestro brazo, con nuestra mano. En realidad no están sintiendo. Sí, no, en realidad no. Cómo funcionan esas máquinas es interpretando nuestras señales en el cerebro. Algunas de ellas, ¿verdad? No todas. Sí, porque hay unas muy simples, pero sí, la gran mayoría de las más avanzadas funcionan de esa manera, pero pues por más avanzadas que sean hasta la fecha, ninguna te puede hacer sentir lo que sientes, como lo decía hace rato, que este vaso esté caliente. Siguen siendo herramientas. Sigue siendo una herramienta. Sí, y creo que el camino que se está tomando actualmente es a tomar esas herramientas que nosotros les nombramos y llevarlas a estas extensiones humanas ya con los implantes de chips en el cerebro y todo eso que se está llevando a cabo actualmente, pues es el camino que se está siguiendo, ¿no? La siguiente fase del humano, pero pues la verdad no, yo no comparto esa idea tampoco. No, ni yo. ¿Y qué piensas entonces de la reconexión con la naturaleza? A lo mejor no soy el más fan de hacerlo, y a lo mejor lo digo de esta manera porque sí sé que al menos Josué sí es mucho de irse a perder. O sea, ese tipo de cosas donde creo que no había señal, ¿sí? A veces. Sí, o sea, perderme tan así, no, más que nada porque pues me comunico con mis amigos, me comunico con mi familia y así. Pero de estar yo, por ejemplo, acampando o en el cerro o cosas así, y que yo sienta la necesidad de estar en Facebook o en TikTok, no. Sí me gusta esa parte, pero sé que tiene su momento y que es una parte del entretenimiento humano, pero que no es parte de la vida humana per se. El hecho de estar en el bosque y sentir lo fresco en la piel, cositas así, de muchas cosas que como humano te hacen sentir vivo. ¿Eres de Tequila, verdad? Sí. ¿Qué hacías de chiquito en Tequila? Depende de qué tan niño. Bueno, de lo que te acuerdes que te permitía ir, por ejemplo, a la barranca o estar en contacto con los bosques, con ese tipo de actividades. Porque de repente con lo que estás diciendo, a mí como que me lleva la imaginación a que posiblemente más chico tú sí tenías una relación distinta con la naturaleza o sí tuviste la posibilidad de andar
por ahí. Sí. A diferencia de mucha gente que ahorita vive en las ciudades, nació en las ciudades, no sale de las ciudades y tiene la posibilidad de salir 1 o 2 veces al año a un bosque o a una playa o a un espacio que no sea una urbe. Pues muy de niño, como de 3, 4 años, recuerdo que mi mamá me llevaba a la unidad y llegamos a hacer picnics. Estar ahí en el pasto, a pesar de que no me gusta estar en el pasto, me gustaba estar ahí. No te gusta, pero te gustaba estar ahí. Esa sensación, no soy fan de estar en el pasto, pero estar ahí con mi mamá y ahí conviviendo. Y me acuerdo mucho una vez que hicimos, creo que llevamos fresas. Ese tipo de cosas me gustan. También hubo un tiempo en el que fuimos al club de la UDG, a Villa Primavera, creo que se llama. Sí. Son cabañas y en la noche salir y ver los árboles hasta lo altos que están, el viento cómo soplaba, cómo se rompía el sonido con tantos árboles ahí, las chicharras cómo sonaban, lo fresco que está ahí. Ese tipo de cosas me gusta mucho. Y ya más grandes, muchas veces nuestros planes eran solamente salir a caminar. No había un motivo, razón específico, solamente como que vamos a caminar. Y a lo mejor sí decíamos de que vamos a ir a ver tal lado, pero no, nos desviábamos y terminamos en cualquier otro lado. Y muchas veces nomás estábamos platicando ahí o encontramos un palo que se viera chido, cositas así. Y a lo mejor lo que más me detiene, y antes todavía más, que yo le decía a José que me dan miedo de un tiempo para acá los insectos, y después él me corrigió que no todo eran insectos. No todos son insectos. Pero sí, o sea, como que eso, hubo un tiempo en el que me daba mucho miedo. Ahorita últimamente ya menos, pero pues también entiendo que estamos invadiendo de cierta forma su espacio. Ellos están ahí en su hábitat y nosotros llegamos y pues nomás caminando. Digo, dentro de todo lo que podíamos hacer, estábamos siendo inocentes, pero pues ellos defendían su territorio o como sea que funcione eso. Como sea que funcione eso, me encanta. Como pasa ese sistema, no lo conozco bien. Pero esa víbora no parecía contenta. Claro. Sí, eso tiene que ver también con este desconocimiento. Si tú conoces o sabes cuál de los organismos que tienen 6 patas pueden generar cierta interacción contigo, pues entonces no hay como por qué agredirlos y demás, ¿no? Por supuesto que va a haber algunas serpientes, dentro de todas las serpientes, que a lo mejor si tú te acercas demasiado, ellas como mecanismo de defensa pues van a tender como a morder, y algunas de ellas si te inyectan el veneno, por supuesto que sí te va a generar algún tipo de reacción negativa para tu organismo, pero no todas. Algunas van a tender a huir. De hecho, la mayoría tienden a huir. Pero como nosotros también tendemos a correr, luego terminamos corriendo, siguiéndolas a ellas y luego decimos, es que nos la encontramos 3 veces, me está siguiendo. No, es que tú corriste también en zigzag para donde ella estaba, yo huyendo, y te la encontraste. No creo que ella haya volteado y haya dicho, ahí va Alfonso, déjame que vuelva a buscar. Tampoco las serpientes, no todas, son lo suficientemente inteligentes como para decir, a mí mantener 10 miligramos o 10 mililitros de veneno me cuesta energéticamente tanto, no lo voy a invertir en morder a quien sea, porque normalmente para lo que hacen es para su presa o para una verdadera defensa. Entonces también ellas tienen esa información y no la van a ir distribuyendo a diestra y siniestra, porque pues a ellos energéticamente eso les implica muchísimo. Pero si supiéramos estas cosas, entonces también diríamos, mira, ahí está una serpiente, con permiso yo voy para acá, y te retiras caminando. Y no todas son exactamente lo mismo y no todas hacen lo mismo. Entonces también yo creo que en ese sentido pues está interesante lo que planteas, y la necesidad como de seguir repensando y de seguir conociendo cosas, tanto de la vida de estos sistemas que tú dices que quién sabe cómo funcionan, como de los sistemas, por ejemplo, computacionales, que también es muy interesante. Y yo creo que más que nunca ahorita es necesario repensarlos, repensar la manera en cómo nos estamos relacionando con ellos. A mí me interesa también que nos platiques un poco qué piensas con el tema de que las personas, en lugar de leer y escribir, se vuelquen contra un sistema electrónico y le empiecen a decir, hazme por favor la tarea. Fíjate, me dijeron que leyera estos 3 artículos, te los cargo, tú hazme un resumen de eso. Sí. ¿Qué piensas de eso? No soy para nada fan de eso. De decir en la computadora que haga el trabajo por mí o que piense por mí. Porque pensar es gran parte de lo que es ser humano. Es lo que nos distingue de un montón de animales, creo yo, que somos capaces de razonar. El hecho de que entiendas por qué el fuego quema y que sepas por qué
si le pides que te haga tu tarea de matemáticas, entiendes el por qué te dio ese resultado. Me parece más importante el proceso que el resultado. Entonces, sí, ahorita en donde trabajo, yo creo que abusan a veces del uso de estas herramientas y te das cuenta cuando tienes que entregar resultados y que te los cuestionan, porque si no tienen ni idea de lo que están haciendo y tampoco parece interesarles. Solamente les parece que buscan entregar resultados y no ver el por qué dieron esos resultados. No estoy en contra de que se use o sea, ¿no? No, yo tampoco, ¿eh? Sí, o sea, son herramientas. Exacto, como herramienta para eso está. Sí, pero que te hagan todo y que tú te saltes la tarea de pensar porque te parece más cómodo, sí, no estoy de acuerdo. Además te está evitando la interacción, el que tú sientas o pienses en función de lo que está diciendo el autor, el que tú generes otra sinapsis en tu cerebro y que digas, esto a lo mejor se reconecta con esto que yo pensaba, pero ahora ya es diferente y ahora lo voy a resignificar o le voy a dar una vuelta de tuerca al pensamiento que yo tenía y ahora ya lo voy a pensar para otro lado. Y si lo escribes todavía, eso nuevamente te regresa la información al cerebro para que lo registres en el cerebro y entonces la siguiente ocasión que te lo vuelvas a topar, tú ya tengas claro que eso ya no es lo que piensas ahora, sino que lo pensabas antes y ahora después de lo que leíste ya estás pensando otra cosa que vas a volver a repensar con algo más. Sí. Al final de cuentas es ese ejercicio el que nos permite, como bien dices, evolucionar, adaptarnos, ser más críticos, ser humanos, que al final de cuentas es la característica principal. O sea, animales humanos, principal que nos tiene aquí y que eso es como, pues, parte de lo que fundamentalmente es vivir. Porque entonces ahora si yo lo voy a estar dejando que todo me lo esté haciendo un sistema, la única posibilidad que tenía yo de vivir o de interactuar ya se la estoy dando en manos de una herramienta. Sí, ya la delegas y esa parte ya realmente ya no es humana. Y ya no te está beneficiando a ti. Ajá. Sí, y si te evitas el proceso, no tienes resultados reales. No, esta es una comodidad constante. Volvemos a lo mismo. Sí, es que también la gente en busca de la comodidad. Sí, claro, prefiero lo fácil, lo sencillo. ¿Cuánta gente no hemos visto que, por ejemplo, tómate 10 pastillas y bajas de peso? O sea, sí, a lo mejor sí bajas de peso, no digo que no, porque les parece más cómodo que pararse, ir a caminar, ir a correr, levantar pesas, lo que sea. Entonces, creo yo que eso que parece más difícil o que es más difícil es lo que vale la pena. Porque al final de cuentas te entrega resultados que de otra forma no puedes obtener y que a su vez son sanos. Sí, que te ayudan de alguna manera a que tu cuerpo también se esté autorregenerando. Sí. O autosanando en otros procesos, ¿no? Sí, es parte de la experiencia humana. Claro. Pues sí, hasta verlo así. ¿Por qué no levantarme y vivir una experiencia? En lugar de estar echado y ver la experiencia que otro está viviendo en una red y yo estoy echado sin hacer absolutamente nada, pero el otro sí está viajando, haciendo y él está subiendo y yo me estoy privando de la experiencia y creyendo que estoy viviendo la experiencia cuando en realidad quien está viviendo la experiencia es el otro, es el que está de aquel lado. Sí, no recuerdo a quién le contaba algo que yo quería hacer. Creo que era tirarme de un paracaídas. De un puente. Qué chido. Y decían, ¿pero por qué lo harías? Le digo, no sé. Le dije, nomás lo vi y me gustó. Le dije, ¿pero por qué? Le dije, no, es parte de vivir la experiencia. Claro, por vivir la experiencia, ¿por qué no? Le dije, suena a lo mejor chistoso, pero por la anécdota. Hay gente que no se anima a hacer gran cosa porque, no sé, yo no los entiendo, pero yo hay cosas a las que a lo mejor antes no me animaba, pero ahorita sí me animo porque, ¿por qué no? Es parte de vivir también. Esto que estás mencionando también se conecta con otras situaciones que también hemos discutido. Es que el hecho de la experiencia de vivir, pues es para lo único para lo que estamos en este planeta. Digo, yo creo que se nos ha olvidado la especie humana que no tenemos como la sartén por el mango. De verdad, no la tenemos. Esto es efímero, es sin sentido. Y si entonces tú no te atreves como a buscar vivir experiencias por vivirlas, que le van a dar sentido o le van a permitir a tu organismo resignificar la experiencia o transformarla, pues nadie te lo va a venir a dar. Sí. Y nomás para eso estamos aquí. Sí. Eso es la vida. Sí. No hay como otra. Y a lo mejor cositas que pueden parecer muy simples, pero que en algún momento de tu vida pueden cambiar tu perspectiva. Por más simple que pueda parecer, o a lo mejor no, pero creo que todo lo que vives te ayuda a entender lo que vives o vivirás hacia adelante. Entonces, sí, definitivamente sí. Soy muy fan de la experiencia humana. Por eso hay días en los que llego y no quiero ni tocar ni ver una pantalla. Muy bien, haces muy bien. Ya somos dos. Sí. Bueno, somos en realidad varios, nada más. A veces la necesitamos. Sí. Las relaciones que hay entre los sistemas computacionales y biológicos, ya sean diferencias y similitudes. Pues quizá volviendo a lo que dice Ricardo hace unos minutos, que a final de cuentas somos como un sistema biológico o computacional.
son componentes que entre sí todos trabajan juntos para dar a lo mejor un resultado. Y se podría decir que de cierta forma funcionan similar a como entiendo yo que funciona el cuerpo humano, pero que realmente no sabemos del todo porque el cuerpo humano lo descubrimos poco a poco y las computadoras no, estas las creamos. Entonces no hay nada nuevo, por así decirlo, a ese nivel. Entonces también mucha relación, pues sí, puede estar la forma en la que una computadora a lo mejor está ensamblada. De cierta forma sí puede estar inspirada en cómo funcionamos como seres humanos. Pero sí no me animo a decirlo tan tajantemente porque no entiendo, y creo que nadie lo entiende muy bien, o al 100%, cómo funciona el cuerpo humano. Hay cosas que simplemente no sabemos por qué, pero suceden. ¿Y está bien? Sí, está bien no entenderlo. Saberlo. Ajá. También el cómo se comenzaron a crear las computadoras es interesante, ¿no? ¿Conoces la historia del Alan Turing? Sí. ¿Nos puedes platicar? ¿Y él sí empezó o no? Nomás le achacan ahí el muertito. Pues que hay cosas que ya se consideran computadoras, pero sí, de cierta forma le cachan el muerto porque se le considera el padre de la computación moderna. Y pues en parte creo que fue por la Primera Guerra Mundial. Sí. Entonces, no estoy seguro si... No, sí, las computadoras ya existían. Solamente sí, a él se le cacha el muerto y muchas cosas y cosas que él dejó asentadas hasta la fecha se utilizan. Como por ejemplo la prueba de Turing para saber si una persona está interactuando con algo y ese algo es humano o no. Hay una cosa que estuvimos platicando el otro día y que ahorita es de ciencia ficción. A mí me encanta la ciencia ficción. Sí, sí. Pero aclarando, la ciencia ficción es eso. Es ficción, no es realidad. Uh-huh. Es como una utopía, una ilusión, un ojalá y suceda, igual y no, pero es ficción, no es realidad. Y mucho se habla, sobre todo ahorita, en programas o en cuentos o en series o en historietas, como tú lo quieras llamar, el rollo de que las computadoras algún día van a estar sobreviviendo en este planeta solitas, sin necesidad de la especie humana. Uh-huh. Yo sigo diciendo que es una sarta de tonterías lo que están diciendo y en lo que están basando. Con base en lo que tú nos acabas de decir, un sistema computacional opera sí y solo sí la especie humana está detrás de esa cosa, física y programativa, o permitiendo que interactúe, incluso innovando tecnológicamente, incluso diseñando nuevas maneras en cómo puede interactuar la especie humana con ellas o ellas con ellas y demás. Uh-huh. Pero en el momento en el que la especie humana desaparezca de la ecuación, pues esto se va para abajo. Sí, la gente, o sea, si no hubiera seres humanos, de repente todos desapareciéramos de la Tierra, sí, las computadoras no harían nada. Es irreal. Sí, no lo veo capaz que suceda algo, no sé, como Matrix, donde las computadoras controlan el mundo. Y para nada. En ninguna de esas cosas. No lo veo viable, ni creo que sea. Me da mucho gusto que tú seas quien nos lo esté diciendo. Porque nosotros igual lo decimos también, comprendemos que eso no es real. Uh-huh. Y lo decimos desde el punto de vista, por ejemplo, nosotros biológico. Uh-huh. Cuando luego dicen, ¿y qué sucede si la especie humana desaparece del planeta Tierra? Nada. Desaparece. Desapareció una especie y se acabó. Ajá. O sea, las demás... todo el tiempo. Claro. O sea, las demás especies van a seguir en el planeta Tierra. La gente luego alucina, ¿no? Dice, es que nos vamos a extinguir. ¿Y? Ajá. ¿Cuál es el problema? No es que esté no está mal. Biológicamente, da lo muy mismo si la especie humana desaparece del planeta Tierra. Claro, como yo soy humano y como me rodean mis congéneres, y pues yo tengo más afinidad debería de tener más afinidad con los seres humanos. Claro, pues entonces yo busco maneras de conservar y de cuidar al resto de las especies, pues para que también nosotros existamos junto con ellas. Pero irónicamente está sucediendo todo lo contrario. Me da igual las demás especies, a pesar incluso de que comprenda que de ellas depende la subsistencia de la especie humana, me da igual la especie humana y sin embargo sigo diciendo que me preocupa que vayamos a desaparecer del planeta Tierra. Es decir, hay una contradicción ahí terrible, se exacerba también o tiene que ver con este uso o relación que tenemos con la tecnología, de alguna manera indirecta, pero que a final de cuentas tampoco va a pasar nada. Sí, ¿no? Incluso cuando dicen, y es que si se terminan, ¿qué sucedería si dejan de funcionar las malditas computadoras? Nada. O sea, a nivel planetario o a nivel naturaleza, nada. O sea, se caerá la economía o casi, pero... Sí, pero qué bueno, entonces hay que eliminarlo. Tendríamos que, de alguna manera, retomar experiencias previas de un pasado inmediato para seguir subsistiendo como especie. Sí. Pero tampoco la especie humana va a extinguir y va a desaparecer y va a dejar de funcionar, no más porque desaparecieran los sistemas electrónicos tampoco. Se modificaría, por supuesto. Sí. Pero es parte de una dinámica
natural, biológica y que no pasa absolutamente nada. Sí, al final de cuentas son sistemas que creamos nosotros mismos. Estábamos también platicando el hecho de que como herramienta o como sistema, la especie humana la hemos creado. Nosotros estamos o somos los que generamos constantemente como parte de un proceso evolutivo, adaptativo, cultural de la especie humana que nos tocó vivir, o del animal humano, me gusta a mí decirlo. Estos como sistemitas que le den a mi vida cierta certeza. Pero es un sistema que si lo muevo el sistema, entonces simple y sencillamente pues agarro otro sistema y genero otro sistema. Sí, sí. Pero no pasa absolutamente nada. Es decir, yo puedo mover los sistemas en función del espíritu de los tiempos, de la necesidad de este momento, pero que tampoco depende la vida 100% de eso. Porque al final de cuentas, si la especie humana o el animal humano estamos generando esos sistemas, podemos modificar los sistemas a diestra y siniestra. Sí, esa es una gran ventaja, que lo puedes modificar a tu gusto. Aunque eso pues, también nos juega en contra. Porque eventualmente se va generando más comodidad. Y entonces en vez de ayudarnos, nos perjudica. Entonces ya no estamos progresando, estamos yendo hacia atrás. ¿Cómo que estamos involucionando con eso? Dime, explícanos por favor, ¿a qué te refieres o qué estás pensando? Por ejemplo, la gente que prefiere saltarse ese proceso de pensar, de razonar, de batallar a lo mejor y delegarlo. Entonces, en vez de utilizar la herramienta para mejorar, estamos yendo hacia atrás porque no están mejorando. Se están yendo hacia atrás porque lo delegan. Esa parte ya deja de ser humana. Es una abstracción de cómo lo entiende una computadora, que a final de cuentas también tiene sus propias tendencias. ChatGPT y todos los que tú quieras tienen sus propias tendencias. Entonces, si lo delegas esa parte a una computadora, ya no estás pasando por tus propias tendencias y pensamientos, tu propio juicio. Lo delegas a cómo fue entrenado. Y mucha gente tiene el criterio muy débil. Entonces, terminan creyéndose lo que sea que les arroje la computadora. Y ya esa parte, al no pensarlo por sí mismos, solamente lo aceptan y deciden vivir así. Entonces, sí, creo que es muy importante la parte del razonamiento y del pensamiento humano, pero por la comodidad, quizá, se está yendo hacia atrás o se puede ir hacia atrás. Es algo que veremos en un par de años, quizá. Ah, qué chido. Nos va a tocar verlo. Nos estás como prometiendo el nirvana a mí de poder demostrar cómo los sistemas computacionales, en lugar de beneficiar a la especie humana o comprobar de nuevo cómo la comodidad, en lugar de permitirnos un avance en cuanto a... que también esto está bien riesgoso, yo casi voy a empezar a llorar. En lugar de permitirnos un avance en el sentido de relaciones o de vínculos, lo va a deteriorar. Eso es lo que me estás diciendo. Sí. Entonces, a final de cuentas, si yo me voy a conformar con lo que un sistema que opera el mismo humano y que ha diseñado el propio humano, lo voy a seguir sin siquiera cuestionarlo, entonces eso se convierte en un arma muy peligrosa. Nos estamos poniendo más en las manos de aquellos que están diseñando, manipulando el sistema. Sí. Y eso no es ficción. Ajá. Eso es lo más peligroso. Eso es lo más peligroso. ¿Y lo que está ocurriendo? Es lo que está ocurriendo. Que siempre lo cuestionamos. A lo mejor hasta los radioescuchas se van a hartar de esto, pero no me importa porque tú lo trajiste, no nosotros. Esta vez tú lo dijiste, lo cual me parece muy bien. Este modelo de desarrollo en decadencia. La individualización exacerbada, en donde tú puedes operar de manera independiente, aislado del resto, pero mientras más te aíslas, más fácil te puedo manipular. Y más fácil yo te puedo decir a dónde tienes que hacer, a dónde tienes que ir, qué tienes que comprar, qué tienes que pensar. Eso está peor. ¿Qué tienes que pensar? ¿Y qué tienes que vivir? ¿Y qué tienes que experienciar? Entonces ya no tienes la libertad de hacer todo eso. Yo te lo voy a ir dando. Sí. Y es muy difícil que la gente se dé cuenta de que están siendo manipulados. Porque creo que una vez lo leí. Creo que era más fácil convencer a alguien de decirle mentiras que convencerle de que fue manipulado. Algo así iba. Y sí lo creo. Hay gente que, no sé si por ego o lo que sea, prefieren creer ciegamente que reconocer que se equivocaron. Bueno, yo me quedé con que mencionaste que la inteligencia artificial no es ni inteligente ni artificial, pero dijiste que ibas a mencionar el por qué no es artificial. No es artificial porque al final de cuentas es producto de la propia especie humana. Es decir, la especie humana somos naturaleza, le pese a quien le pese. Somos animales y nuestro mecanismo de adaptación es la cultura. Pero si es una producción o ha sido generada de
nuestra propia naturaleza, entonces sigue siendo producto de la naturaleza. Usando naturaleza. Claro, y usando otros elementos de la naturaleza. O sea, sigue siendo naturaleza. Es un sistema modelado que fue ensamblado, fue diseñado, fue acomodado de cierta manera, pero sigue siendo producto de la especie humana y por tanto es natural. Sí. Si nos ponemos muy, no sé si decir técnicos, toda la inteligencia artificial se puede reducir a matemáticas. Yo sé, hubo una clase que preferí tomar y tomarme mi tiempo con esa materia, esperando un semestre más para tomarla con cierto maestro. Y sí, a final de cuentas todo se reduce a matemáticas y ecuaciones. Y a final de cuentas todo eso son inventos del ser humano. Artificios. Para entender nuestra realidad, para darle cierto sentido. Es una interpretación. Sí. Nada más. Sí. Una sola. Las matemáticas incluso son una abstracción y una interpretación De nuestra realidad. Así es, Y pero hay- no es la realidad. Y hay muchísimas que no alcanzamos a distinguir. Muchísimas realidades que ni siquiera tomamos en cuenta porque no vemos y ni sentimos, pero están. No, y ahora con lo que nos está diciendo Alfonso, me da más pavor, porque entonces, además, esos artificios o artilugios que diseñamos nos están precisamente llevando a evitar vivir la experiencia o estar cerca de las realidades. Sí. No sé si han visto la película de Her, donde Joaquín Phoenix se enamora de una inteligencia artificial, básicamente. Que cuando la vi en su momento dije, nah, qué loco, ¿no? Y luego ves, no sé, que se cae por alguna razón el servicio de ChatGPT y hay gente en Twitter que de verdad mantiene una relación con un modelo de lenguaje. O gente que prefiere preguntarle y pedirle consejos a ChatGPT como si fuera un psicólogo, en vez de ir con un psicólogo o una psicóloga real. O con un amigo, Algo o tan con el simple como un vecino, amigo. o con la familia, o Sí. sea, con quien sea, pero alguien que haya experienciado lo que tú estás experienciando. Sí, porque al final de cuentas le estás preguntando a una máquina. Y la máquina te va a decir lo que el logaritmo le dice que te diga. Sí, Qué chido que tú mismo seas quien está ayudando a clarificar, o sea, tú que sabes de los sistemas computacionales, nos estás ayudando a clarificar que eso no necesariamente, o sea, que sí siguen siendo una herramienta. sí, son Súper herramientas. útil, es buenísimo, qué padre, qué bonito, pero qué mejor que lo podamos comprender como eso, como una herramienta. Es como, si decimos literal una herramienta, es como si yo estuviera pensando en una pala. Si yo voy a hacer un hoyo, no voy a agarrar una computadora, voy a agarrar una pala, porque Sí. voy a hacer un hoyo. Sí. Entonces, si yo voy a resolver alguna necesidad que la herramienta computacional o la red computacional me pueda resolver, la utilizo, la agarro y se acabó. Pero si ya la resolví, adiós, Sí, sigo ya. viviendo. Sí, con lo que sigue. Pero pues no sé por qué tanto afán con algunas personas de querer integrar tecnología a todo. Y ahorita, sobre todo inteligencia artificial. Volviendo al ejemplo de la herramienta, hay gente que nomás le das un martillo, tiene un martillo en la mano y ya todo lo ve como clavos. Exacto. Entonces ya en todo quieren integrar inteligencia artificial. Pero quizá no va por ahí la cosa. Hay cosas que no lo necesitan, que no necesitas una computadora encima, que no necesitas una pantalla. Pero bueno, es parte de vender también. Es parte de el consumo. El modelo en el que estamos, Del modelo económico capitalista neoliberal. efectivamente. Nos pese o no. Sí, Pero entonces, ¿qué le seguimos por ahí? si quieren. ¡No! Tienes que decirnos que no. No, si quieren, sí, por supuesto, que es libre albedrío, ¿no? Ajá, porque es que son herramientas, ya hasta cierto punto es decisión de cada uno. Claro. El problema es cuando quizá ya no es tu decisión. Y deja de ser una herramienta. Es que tú acabas de decir hace rato que ya no es tu decisión. Ujú, Porque si ya alguien te está diciendo y te está obligando a que pienses de cierta manera, tú ya no estás decidiendo. ujú, Es decir, no se te están dando las diferentes opciones. ujú. Nada más se te está dando una. Y se te está diciendo que esa es la neta del planeta. Y se te está diciendo que así es como tienes que estar operando. Si quieres estar a la vanguardia, Ujú. conectado, en red, eres súper bien aceptado y demás. Es Sí. decir, se te está enajenando con una sola idea. No Ujú. se te está dando el abanico de posibilidades. Ujú. Sí, y muchas veces, aunque a lo mejor no estás de acuerdo, pues también como seres que vivimos en una sociedad, pues tienes que saber. Por ejemplo, tengo un amigo que se rehusaba a abrir TikTok y pues a final de cuentas, socialmente, todo Yo el no mundo usaba TikTok, uso TikTok. ¿no? Y yo a mis alumnos, cuando empezó, porque ahorita ya no me lo mencionan, porque ya les dije que eso no es una fuente, porque además se atrevían a decir, cuando yo les decía, bueno, ¿y de dónde lo obtienes la información? Me decían de TikTok. Y yo ¿De les decía, verdad? no te voy a aceptar que me digas que en un documento serio, ya no digamos científico, en un ensayo, de que Sí, sí, estés sí. hablando de lo que tú estás pensando, que tu fuente sea TikTok. No estoy de acuerdo. Terrible. Sí, si Wikipedia llegaba a aparecer
Ajá. Ahora imagínate un TikTok de un random de internet. Exactamente, pues no. Qué bueno que tu amigo no veía TikTok. Sí, ya se No, rindió. bueno, pues él sabrá, pues también. Como dices, ¿no? A lo mejor para ser aceptado o por el impulso o por la presión social, pues terminó viendo eso, pero otra vez, yo no es que lo vea malo. Sí. Sigue siendo una opción de distracción. Sí, Si es eso, velo como una distracción, pero si ya te distrajiste, ya, cámbiale a lo que sigue. Es que es parte de la convivencia humana en este punto. Claro. De que, oye, ¿viste el TikTok de tal? Pero no tanto porque deba estar sí o sí en TikTok, sino por ese motivo en específico y que a final de cuentas estás conviviendo con los demás físicamente por algo que viste en TikTok. Claro. Pero también lo puedes explicar, ¿no? Sí. O sea, fíjate que vi esto y esto y esto, hicieron esto y esto y esto, y lo relaciono con esto que acaba de pasar por esto y esto y esto. No necesariamente tienes que tener la herramienta para verlo. Aunque también sale cada cosa en TikTok que prefieres mejor no explicar y nomás velo. Bueno, Alfonso, ¿algo más que quieras decirnos o que nos quieras proponer o de lo que tú quisieras hablarnos en relación extra a esto que a ti te ha gustado, que tú te has especializado, que de alguna manera te permite trabajar o desarrollarte profesionalmente y también personalmente? Pues me queda claro que entraste a la carrera porque te gustaba eso, no fue porque alguien más te lo hubiera impuesto, te lo hubiera dicho. ¿Qué quisieras compartir? Quizás solamente un pensamiento que tuve durante la carrera, en mis últimos semestres, y que me surgía en la parte cuando hablaba mucho con Josué, porque nos podemos, y con otro amigo mío que se llama César. Coincidió que justo era a la par, estaba viendo la composición de las neuronas humanas, y yo veía las neuronas artificiales, y un montón de algoritmos de inteligencia artificial en las que todos a final de cuentas se basan en la naturaleza o en los humanos, en una abstracción de cómo funcionan las neuronas, las dendritas y todo eso. Hay algoritmos, por ejemplo, creo que literal se llaman así, colonia de hormigas, de abejas, y cada uno tiene su uso. Y primero te explicaban la parte biológica y luego la abstracción a nivel computacional. Aunque a muchos no les gustaba esa materia porque decían que eso no era inteligencia artificial, porque se llamaba la materia, la maestra nos trataba de explicar por qué sí lo era. Porque estás emulando, de cierta forma, la inteligencia de los seres vivos. Que a lo mejor tú los ves y dices, pues es una hormiga, no tiene sentido que vaya cargando aquello. Pero a lo mejor, viendo nosotros desde afuera, no la entendemos al 100%, pero viendo a lo mejor todo el panorama, entiendes por qué esa hormiga está cargando eso en específico y cómo está compuesta su colonia y por qué se decidió diseñar los algoritmos basados en la naturaleza, porque funcionan. Son cosas que llevan quién sabe cuántos años aquí y que pues al final de cuentas buscamos una forma de abstraerlo para obtener nuestras propias soluciones como humanos, como entregar en un sistema de entregas de logística, ver cómo funciona en la naturaleza algo que nos pueda inspirar y a partir de ahí diseñar algo del sistema de forma computacional. O sea que sigue siendo, a final de cuentas, los ecosistemas o los sistemas vivos, la fuente de inspiración de los diseños en sistemas computacionales. Sí, porque creo yo que el ser humano puede crear algo a partir de la nada. Entonces, sí o sí, se tiene que inspirar o, inspirarse de lo que tiene a su alrededor, porque de la nada no creo que sea capaz de crear algo. A final de cuentas, necesitas sí o sí de lo que te rodea. En mayor o menor medida, pero siempre necesitas lo que te rodea. Muy bien. Wow. Pues muchísimas gracias, Alfonso. De verdad es que muy, muy interesante. Muchas gracias por compartir con nosotros este espacio. Y ya sabes que es tu casa. Cuando necesites cualquier tema o cualquier otra cosa que quieras venir a compartir, te lo vamos a agradecer y seguramente también la audiencia. No, gracias a ustedes por invitarme. A mí mi otra personalidad. Está muy bien. Sí, igual si tienen algún comentario pueden dejárnoslo en Biofrecuencias en YouTube y en Spotify, Biofrecuencias 1 en Gmail y pues que se unan a estas conversaciones que estamos teniendo muy interesantes. Muchas gracias, Ricardo. Gracias, hasta luego. No, gracias a ti. Adiós. José, gracias a ti, Ricardo. Gracias. Hasta luego, Alfonso. Gracias. Agradecemos de forma especial la creación original de la música que León Plaza ha generado para este espacio. Biofrecuencias. Ampliando los puntos de vista sobre la biología.